Mitos, leyendas, misterios, criaturas extrañas, testimonios. No salgas de noche sin saber lo que se esconde en la oscuridad. Conducen Whitey González y Hugo Medina. Hoy quiero hablar de un tema muy particular, un tema que nos asusta a todos y que más que asusta, que nos llena de preguntas generalmente. Porque si hay algo seguro de esta vida, es la muerte. Y siempre tratamos de averiguar qué hay más allá, si es una pared, si es una puerta, si es una ventana, si es el final o el comienzo de algo. Y estas preguntas siempre están latentes, nunca están eh, expuestas en forma directa y tampoco tienen una respuesta directa. Tiene mucho que ver con las creencias, con los anhelos, pero también hay algo que se puede hacer. Aunque parezca increíble, hay gente que asegura que tiene la capacidad de poder hablar con el más allá. Claro, que son intermediarios, digamos, Intermediario. entre los vivos, el mundo de los vivos, y el de los espíritus, ¿no? Sí. Que son los medium. Y tienen el mejor nombre del mundo, el medium. Exacto. Sí, Y sí. hoy, ¿con quién hablamos? Con Javier Verón. Él es medium y tenemos la posibilidad hoy de charlar con él. Y bueno, vamos a hacerle varias preguntas, Muchas. dudas que tenemos Porque nosotros y seguramente ustedes también del otro lado. Javier Verón, ¿cómo estás? Javier, ¿cómo te va? ¿Cómo están? ¿Cómo Pero están muy bien. ustedes? Gracias por la invitación. Realmente un verdadero placer estar con ustedes. A mí me ¡Qué encanta. introducción! Sí, ¿no? Pero aparte, ¿sabe qué? Me encanta que esté porque tenemos mil dudas. Yo creo que uno de los temas recurrentes en algún momento de la vida de cualquier hombre o mujer, ser humano, es ¿qué hay después de la muerte? Bien, y hay mucho más. Sí, ¿no? Y muy buena la introducción que hicieron. Realmente se autocontestaron quizás a varias preguntas, pero bueno, estoy dispuesto, por supuesto, a revelar quizás esos misterios, quizás esos mitos que también hay, que existen todavía, por supuesto, luego de que Hollywood haya quizás desmistificado un poquito, ¿no?, lo que es la mediunidad o conectarse con los seres de otros planos. Ahora, cuando hablas seres de otros planos, también das a entender que después de la muerte hay algo más. Hay mucho más, es más, hasta hace poco, bueno, casi todos los días me puedo contactar, por supuesto, con seres que ya han trascendido y la gran mayoría de las experiencias que me cuentan, que me comentan, y siempre me llama la atención, ¿no?, indicando de que si yo hubiese sabido, escuchen bien la expresión, si yo sabría lo que, lo que estoy viviendo y lo que estoy experimentando en el más allá, me hubiese quedado en el más allá y no en el más acá. ¿Se entiende, no? Y sí, Sí. pero también es cierto que el más acá te termina el más acá te condiciona el más allá. Es decir, y esta pregunta tiene que ver con el famoso cielo e infierno, ¿no? Exactamente, bueno, siempre hemos, el ser humano, ¿no?, en la humanidad, siempre le ha tenido temor, terror a la muerte, ¿no? Porque la muerte, quizás por diferentes deidades, ha tratado, ¿no?, de darle un sentido de miedo, un sentido de oscuridad, un sentido de que más allá ya no hay más nada, entonces tenés que, tratar de todas las culpas, sanarla en esta vida, ¿no? Y bueno, para eso están las reencarnaciones, para eso está justamente, ¿no?, las energías que vuelven a trascender, vuelven a tratar de evolucionar, y bueno, justamente, ¿no?, al tener miedo al más allá, nos cerramos a esas posibilidades, todos y todas tenemos esas cualidades, esas posibilidades de conectarnos con seres que están en otro plano. Pero yo quiero aclarar que la mediunidad no solamente me da la posibilidad de ser un canal y de permitirme conectarme con otras personas que están en otros planos existenciales. También la mediunidad me permite conectar
con los seres que también están en este plano. O sea, es un abanico muy completo de que lamentablemente la mediunidad solamente nos cerramos o tenemos solamente la información de que es solamente para hacer un canal con el más allá, pero también somos canales en el más acá. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto, no? Porque cuántas veces hemos ido a una reunión familiar y hemos ido a una reunión, ¿sí?, de amigos, de amistades, y hemos sentido una energía pesada, una energía densa de ese lugar o de esa persona. ¿Lo han vivido en algún momento ustedes? Sí, Bueno, sí. a mí me ha pasado, justamente hace un tiempito, le comentaba a unos amigos que nos juntamos Sí, colegas, en realidad ex compañeros de la Universidad de Comunicaciones Sociales, y sí, había un periodista muy conocido acá, no voy a dar el nombre, pero bien, pasó una situación muy particular, ¿no? sí, Estábamos cenando y en un momento sí, dado, yo justo estaba mirándolo a él porque él estaba charlando con el compañero que estaba al lado, y en un momento dado, lo que yo vi es como que sí, alguien de la silla Lo tiró. lo tiró, ¿no? bien, Y sí, cayó, sí, y cómo será que reventó la silla, y esas sillas sí, de, creo que de algarrobo, que son Durísimo. duras, digamos, ninguno se explicaba, claro, y cuando yo le vi la cara a él, yo sí. tampoco no lo podía creer porque ninguno entendía nada. Y Ujú. pero bueno, yo vi esa situación y digo, y sentí también esa energía, yo digo, bueno, acá pasa algo extraño. Y después me Al- había enterado que no hacía mucho tiempo había fallecido el dueño de esa casa, digamos, que era el papá de uno de mis compañeros, ¿no? Bien. Entonces, bueno, Y uno por según ahí ese, relaciona eso, ¿no? Con esa claro. situación. Ahora, según esa experiencia, Sí. a todos les llamó la atención que esa experiencia física Sí. que le ha producido a esta persona de que, bueno, se mueva la silla, es así, ¿no es cierto? Sí, 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 Y que sí. se pegue un golpazo. Claro, el Bien, que se pega un golpazo, digamos. Ujú. se dio un golpazo. Bien, perfecto. Ahora, a nadie le llamó la atención de que todos pudieron ver ese fenómeno. Claro, ¿Es así claro, o no? claro. Sí, sí, sí. Bueno, Así. entonces yo revierto quizás la mirada, donde si fueron todos o algunos testigos de ver esa acción física, aunque no tiene explicación, bueno, yo le puedo llegar a decir que todos los que estaban ahí alrededor y experimentaron esa experiencia, justamente han canalizado. Fíjense en algo tan Mire vos. sencillo. ¿Y qué Ustedes pasa han cuando canalizado vas? todos, lo que pasa es Sí. que nos centramos solamente en el momento exacto donde esa persona se dio un golpe. Así, vos Pero en decís. realidad, nosotros los medios, Mm. lo que hacemos, nos prestamos atención es si tenemos esa facilidad y esa cualidad de ver esa acción. Es decir, ¿Se entiende, no? nosotros en forma accidental producimos el canal de comunicación. No, no es que, no, porque hubo una entidad que ha producido quizás Pero De esa ese situación, movimiento sí, claro. sí, pero físico esa entidad que apareció porque tiene que aparecer o porque en algún momento sin querer abrimos algo o tocamos algo. no, nadie abre nada, solamente que esa entidad ha posibilitado, tiene la posibilidad, ha visto de que la gran mayoría de esas personas que estaban ahí alrededor, ¿sí? Tienen un canal de Wi-Fi. Nosotros los Claro. medium, o todas las personas que tenemos esa sensibilidad, tenemos acá arriba, una forma de decir gráficamente, ¿sí? El canal de Wi-Fi abierto o el canal de Bluetooth. Entonces esa entidad que habrá visto, bueno, todos los convencionales que están reunidos tienen todo Wi-Fi, tienen todo Bluetooth. Entonces me muestro, me doy a conocer a través de una acción física sin dar explicaciones. Ujú. Entonces ustedes, todos los que vieron esa acción sin dar ningún tipo de explicación científica, justamente lo que hicieron es una canalización. Y si hicieron una canalización es porque justamente yo siempre repito en todas las entrevistas que digo, es que todos y todas tenemos esas cualidades, esas posibilidades de ser un canal, ¿sí? De este plano y de los otros planos Vos existenciales. sabés que siempre se habló, y creo que alguna vez hemos compartido charla con esto, Hugo, de que hay lugares que son
entre comillas malditos, o que tienen demasiadas cosas que suceden en las casas. Sobre todo hay Sí. muchas casas que asustan, que te mueven los muebles, que hay Que ya sentís una mala energía. una mala digamos, energía ¿no? y que en algún momento es imposible vivir. Pero también hay Y otras situaciones en que conozco personas, "No, a mí nunca me pasó nada en ningún lado". bien. ¿Qué pasa con estas Exactamente. dos Y ahí te situaciones? contesto. Cuando ocurren esos tipos de ocasiones, ambas, es que en la primera ocasión es que hay entidades que quieren conectarse. Y si te asustan, si te mueven la silla, mueven un vaso, se te prende el televisor, se te abre una puerta, se te cierra una ventana y tantas posibilidades más físicas, es justamente, ¿no? Primero, estás canalizando, estás viendo, estás experimentando una clariasistencia o clarifísica que se llama, porque estás experimentando y estás tratando esa entidad de comunicarse y enviarte un mensaje. Lo que pasa es que siempre nos va a asustar todo lo que acabo de explicar y lo que acaba de decir Whitey, justamente porque, bueno, no estamos preparados, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con aquella persona que nunca experimentó nada? Y justamente es porque esa alma de esa persona, ¿sí? Siente de que, bueno, las almas son el primer filtro que te dan la posibilidad, te abren un canal, te abren la posibilidad de experimentar o no experimentar este tipo de experiencia. Entonces, si tu alma no te permite experimentar ningún tipo de experiencia extrasensorial, paranormal, justamente es porque vos no estás preparado en estos momentos para poder canalizar cualquier tipo de experiencia a través de los 6 sentidos. Yo siempre digo que podemos, no sé, a través del oído, a través de la vista, a través del olfato, a través del tacto, a través del gusto y a través de la intuición podemos canalizar, ¿sí? Podemos ir a un lugar y sentir un olor extraño o Mm. agradable, entonces ahí estamos canalizando sin haber ningún tipo de experiencia física. Bueno, estamos canalizando, estamos olfateando, hemos visto una ráfaga de quizás una sombra, listo, estamos canalizando. Sentimos una sensación, un escalofrío, se me puso la piel de gallina. Estamos canalizando, estamos siendo medio, es un medio, entonces nosotros lo vamos a experimentar de distinta manera. ¿Cuántas veces quizás en algún momento ustedes han experimentado? Como por ejemplo, se me vino a la mente, mientras yo estoy trabajando, se me vino a la mente el nombre o la persona, no sé, de alguien conocido, de Sí, algún familiar, o de algún amigo o una amiga. ¿Le sucedió eso? sí, sí, sí. Sí, sí, muchas veces. Es muy común. Bueno, es muy común. Eso es telepatía, se llama telepatía, pero eso es intuición. Es comunicación entre alma y alma. Supongamos, ¿sí? Whitey es un ejemplo, ¿no? Yo esta mañana pensé en vos y vos después me llamaste. Claro. Eso es comunicación entre almas. Entonces, justamente lo que estás haciendo es canalizar. Ahora, Entonces, habrán visto ese tipo de experiencias tan sencillas, tan simples, están dentro del contexto, del marco de la mediunidad. Como esos ejemplos tan simples, también con ejemplos más complejos, como, por ejemplo, contactarse con seres que ya no están en este plano, ¿no? ahora, el tema es el siguiente, Hugo, y creo que los dos nos preguntamos y nos miramos un poco, pero algunas veces conozco personas, sé de situaciones en que los atormentaron de tal forma que tuvieron que o irse o terminaron enfermos o tuvieron problemas. Se vivieron Sí. situaciones espantosas de personas, a decir, y ahí, ¿cómo canalizas eso si no querés canalizarlo? Parecería que se te mete de prepo o que vos invadiste un lugar determinado. Y sí, bueno, hay entidades energéticas positivas, hay entidades energéticas negativas y quizás esas energías, bueno, todavía no aceptan el nuevo rol que están cumpliendo en otros planos y justamente van a realizar cualquier tipo de acciones para que las personas que están en ese lugar, sí, bueno, traten en lo posible de no estar, bueno, suele suceder en ese tipo de situaciones. Nosotros tenemos la potestad, siempre yo digo, hay que tenerle más miedo a los vivos que a los Ah, muertos, porque sí. nosotros tenemos Sí. la potestad de aceptar o no aceptar.
energéticamente, pero el miedo hace que que nos cerremos, pero el miedo, justamente las almas saben si tenés miedo, porque las almas, las energías que están en otro plano, tienen la misma sensación que cuando estuvieron en vida. Tienen el mismo humor, tienen el mismo carácter, tienen las mismas sensaciones que vivieron en vida. Entonces quizás hay entidades que no aceptan la muerte, que no aceptan el lugar de donde están, porque todavía siguen enganchados, siguen todavía apegados a este plano. Entonces justamente van a Y hacer cualquier cosa para que esa persona se vaya, se aleje o llamar la atención, porque eso también es llamar la atención para que me escuches, para que puedas recibir el mensaje y que ese mensaje llegue a la persona indicada. ahora también aclaremos algo, Javi. Así como hay blanco, hay negro, hay mal y hay bien. Hay como un equilibrio en los universos. Así, Y también hay exacto. entidades extremadamente malas. Está Sí, sí, probado tal cual. que son Sí, realmente sí, demoníacas como tal. ¿Cómo claro. lidias con eso? Pero tampoco hay que autoperseguirse, tampoco hay que, por ejemplo, yo estoy en este campo energético desde los 9 años. Y Ajá. bueno, las personas que me conocen habrán visto de que yo tengo una vida normal, una vida común y silvestre, también hago medio de comunicación, pero habrán visto de que desde los 9 años, hoy tengo 51 años y bueno, he visto cosas malas, cosas buenas, pero según mi experiencia, ¿sí? Hace casi más de 45, 50 años, es que, bueno, la gran mayoría de las entidades son muy buenas, porque están buscando, así como nosotros queremos saber que nuestros seres que ya han trascendido están bien, dónde están, qué hacen, bueno, ellos también quieren que vos sepas si estás en este plano, que ellos están bien, que ellos están contentos, que te asisten. Entonces, y bueno, muchas veces nuestro ego, nuestra razón, nuestra lógica va a tratar de impedir de que aceptemos que esos seres de luz están bien. Pero bueno, como decía Whitey, coincido totalmente que hay entidades que, bueno, no terminan de aceptar, están muy apegados a situaciones de este plano y bueno, justamente, bueno, van a hacer cualquier cosa para llamar la atención. Javier, no, Sí. quería hacerle una pregunta a Javier, más que nada una curiosidad. ¿Cómo Sí. descubriste tus habilidades, digamos? Desde los 9 años me decís que descubriste todo esto. Así es, a los 7 años empecé a descubrir de que mientras cuando me aparecía ese Sí. pensamiento, luego sucedían. Entonces me Ujú. empezó a llamar la atención, ¿sí? Como por ejemplo, Whitey me va a llamar por teléfono, me llegó la imagen o me llegó en el pensamiento de Whitey, un ejemplo, ¿no? Y al mediodía o a la noche llegaba ese mensaje, me cruzaba con esa persona. Entonces, fíjate, 7 años, ¿sí? Me empezó a llamar la atención y a los 9 años recuerdo de que en mi época no había internet, no había las redes sociales, no había tanta tecnología de la Claro. información y la comunicación. Le pedí a mi vieja, a mi madre, un libro, algo para leer sobre telepatía. Mi vieja me miró como diciendo, ¿qué? Claro. ¿Qué te ¿Qué, pasa, qué es hijo? esto? Claro. ¿Qué es eso? ¿Qué Claro. telepatía? ¿Qué es eso? No es muy Ni yo común, sabía digamos. Sí. ni yo sabía qué es lo que quería, ¿sí? Pero yo solamente quería transmitir información mentalmente, sin ningún tipo de accesorios, una forma de decir, de comunicación, que yo quería comunicarme con otra persona sin ningún tipo de lenguaje comunicacional. ¿Se entiende, no? Bien. Sí, sí, sí. Totalmente. Totalmente. Ahora, hay una afirmación que lo escuché muchas veces. eh, Me fui a tal lado y se me pegó. Y lo traje Bien, a casa y me hizo desastre. Hace poco leí un libro que me prestaron, te lo recomiendo, de una serie a de ver, antropólogos y arqueólogos que cuentan las experiencias que le toca vivir a ellos, porque no son escépticos, no son asépticos, son tipo de ciencia, pero vivieron sí. situaciones muy jodidas, muy pesadas, en situaciones de ir a tumbas, de entrar a templos, Ujú, que los marcaron a fuego. Y muchas veces bien, dicen, cuando estoy volviendo caminando, lo siento que lo tengo sentado en el hombro, se me siente en la camioneta, bien. y son situaciones que nadie quiere vivirlas, ¿no? Por supuesto, coincido totalmente, pero
si esas personas que incursionaron o quizás por picardía o quizás por curiosidad o quizás por investigación, ¿no? Hoy Ujú. la tecnología ha avanzado tanto que hay tantos ejemplos de audios, de El caso de la imágenes. psicofonía, por ejemplo, ¿no? Claro, Ujú. exactamente. Hay millones de. Hoy la tecnología nos Sí, permite justamente mostrar ese tipo de ejemplos, ¿no? Pero, a ver, si a vos vas a ese tipo de lugares, pero luego, ¿sí? En una forma así se te pega vulgarmente, no se te pega porque fuiste a ese lugar y porque esa energía es mala, no, justamente si se te pega porque, vuelvo a repetir lo que dije al principio, todos tenemos ese canal Wi-Fi, Bluetooth, solamente que no lo reconocemos, no lo aceptamos. Entonces, al no aceptar y no reconocer de que somos Wi-Fi todos y todas, entonces esa alma o esa entidad o esa energía que se te pega porque justamente vos, del otro lado, estás teniendo un canal, entonces se te pega porque quiere transmitirte información. No se te va a pegar porque quiere mostrarte algo malo. No, no, se te va a pegar porque realmente ha visto en vos la posibilidad de que vos puedas transmitir un mensaje. Pero, Así como nosotros, ujú, un montón de personas, a mí prácticamente a diario me consultan un montón de personas que quieren comunicarse con mamá, con papá, con mi hijo, con mi claro. hija, con mi sí. tío, con mi tía, y deseamos estar en pleno contacto con ellos, con el más allá. Bueno, ellos también quieren tener la misma experiencia. Y ahora, Entonces, si ven en mm, vos esas posibilidades, y bueno, se te van a pegar. ¿y qué pasan con los demonios? ¿Qué pasa con...? Y Porque sabes, bueno, creo que todo el mundo medianamente sabe, que hay situaciones, en algunos casos muy documentadas, sobre todo los exorcistas, los archivos, sí. en donde realmente están lidiando con fuerzas increíblemente poderosas y negativas, ¿no? Así es, coincido totalmente, pero no todo es diabólico, no todo es algo malo. No, no, yo Yo estoy hablando de ese me, me, aspecto, de la parte me, me- diabólica, me- porque la otra parte, bueno, yo quiero hablar con mi vieja, quiero hablar con mi viejo, tengo la claro, necesidad de comunicarme con ellos. pero por Y ejemplo en lo los otro, casos esos extraordinarios de exorcismos, ¿sí? A mí, según mi experiencia, por supuesto, ¿no? Yo nunca estuve al frente de una persona que haya cooptado el poseído, digamos. cuerpo o poseído y que haya hablado y demás. La verdad que nunca me tocó ese tipo de experiencia, ¿sí? Pero me da la posibilidad de dudar, y perdón, ¿no? Pero que las personas que son exorcizadas justamente son canales. Lo que hicieron es un alma, ¿sí? Se metió vulgarmente en el cuerpo de esa persona y esa persona actuó, pensó, habló según la energía de esa entidad. Pero eso no significa algo diabólico. Y Por ejemplo, sí, en mi caso, a los mala. 15 años, a los 15 años yo hablé en lenguas. Ujú. Hablé y me acuerdo siempre una palabra que yo repetía y estaba muy consciente, ¿no? Muy consciente de que alguien se había metido en mi cuerpo y que hablaba por mí. Y siempre, que la busco, por supuesto, ¿no? Todavía la busco a los 51 años, esa palabra, cuál es el significado, que era, por ejemplo, el que repetía era Wahala. No conozco, no sé, la sigo investigando. Quizás después lo relacioné, quizás Wahala lo relacioné con el Valhalla. Claro. Ah, claro. Pero bueno, pero bueno, pero lo que voy es que para mí fue una linda experiencia hablar en lenguas, ¿sí? Porque sentí de que, por supuesto, no era yo, pero estaba consciente. Y no era nada diabólico, A ver, lo que ¿sí? me estás diciendo que no existe el mal. No sé si, o sea, yo no tuve ningún tipo de experiencia, y es verdad, ningún tipo de experiencia, pero bueno, para mí las personas que son exorcizadas, lo que hicieron fueron un canal de mediunidad, a través de que hay muchas personas que tienen esas facultades, que yo no la tengo, o quizás no la quiero tener, ¿sí? De aceptar una energía, una entidad y que tome mi cuerpo, que tome mi voz y que pueda a través de mi cuerpo físico hablar como si, como si fuera de esa entidad, ¿no? Entonces me llega a poner en duda, ¿sí?
de la cantidad de exorcismo que la iglesia, que cualquier tipo de deidades practican, y bueno, realmente no sé si están sacando un demonio o realmente están sacando una energía que quiere comunicarse simplemente, ¿no? Dependerá también de uno mismo, digamos, Eso es. porque capaz que también uno cuando es negativo o Lo tiene que pasa muchas es que cosas... Sí, todo lo desconocido, perdón, ¿no? sí, sí, Todo lo sí, desconocido va a dar miedo. claro, Y va a dar miedo, lo vamos a relacionar directamente, con lo nuestra malo. mente lo va a relacionar directamente con lo malo. Y lo malo que es lo diabólico. Claro. Aclaremos algo, suponiendo que sea así. Resulta que anda el alma de un asesino serial dando vuelta y se me mete. Eso no es positivo para mí. ¿Y cómo sabés que es un asesino serial? Porque, bueno, tomemos el ejemplo de un asesino serial, que también tiene Ah, alma. Entonces, esa está alma bien. maldita, que Y, es una mala persona, se me y- mete en mí. y quizás esa alma maldita, ese asesino serial, ese pedófilo, ese asesino, lo que fuese, ¿no? O ese abusador, quizás quiere comunicarse y quiere transmitir disculpa, quiere transmitir perdón. Yo nunca he conocido, y de mi experiencia que tengo hace 40, 50 años, es de que ninguna alma, ¿sí?, se ha metido en un cuerpo para que esa persona vaya a asesinar, que esa persona vaya a abusar. No, no conozco. Sí conozco un montón de experiencias, que conozco entidades y de personas que quieren comunicarse y fueron violadores, han matado gente, han abusado y quieren transmitir el perdón, el Claro. arrepentimiento, Por ¿sí? último, Entonces, por no es todo último. malo. Sí, a Lo que ver, pasa es que lo que pasa es que Hollywood siempre nos vendió, ¿sí?, a ver, esa película, ¿no? no me refiero solamente a Hollywood, sino que hay un Sí, sí, montón de historias y relatos que están sí, escritas de situaciones extremadamente violentas con entidades sí, que no, es decir, pero muy violentas. No es que sí, simplemente sí, fueron las sí, películas, muchas experiencias. muchas, pero muchas Sí, experiencias sí, negativas. A sí, sí, eso me sí. refiero. Bien. Que llevaron a personas a enfermar, a lastimarse, inclusive llegar a morir con respecto a estas cosas. Y Sí, sí, además hasta el punto de que nosotros quizás las personas que canalizamos, quizás hace 2 décadas atrás o 3 décadas atrás, eran titulados, caratulados como locos, como locas, porque bueno, justamente hablar de este tipo de experiencia, y bueno, estás en otro, no estás coordinando bien, entonces anda al loquero para que te trate, ahora, y he conocido personas, ¿sí?, que han canalizado y fueron tratados en su niñez y en su adultez, y justamente sin saber que estaban simplemente canalizando. mira, me quiero mudar a una casa y la casa está lleno de gente que asusta ahí adentro. No quiero Sí. tenerlas. ¿Cómo hago? ¿Cómo haces? Y bueno, primero intencionás de que no querés que esas entidades estén ahí, porque justamente te dan la posibilidad para que te den la posibilidad de que puedas vivir de manera tranquila. Si lo haces de manera constante, es como esto, intencionar un rezo. Vos querés rezar, querés un propósito, querés una intención, querés que se te cure un enfermo, ¿y qué haces? Rezar, 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 hasta que quizás sana o quizás se cura. Bueno, esto de la misma manera, si le decís 2, 3 veces a esa entidad de que no querés que ya estén presentes, por supuesto hay muchos métodos wicanos, hay muchos métodos de brujas y brujas, de magos, de maga, que te permiten utilizar un montón de herramientas de la naturaleza, como un saumerio, una vela, hacer un procedimiento ceremonial donde que esa entidad ya no esté, por supuesto, lo puedes hacer. Y intencionando, por supuesto, tiene mucho más poder que una vela, que un saumerio. Si vos tenés la fe de que querés vivir tranquilo, de que querés que realmente no tener ningún tipo de ese tipo de experiencia, lo vas a poder hacer. Las entidades van a entender, ¿sí?, de que, bueno, realmente te asusta y se van tranquilamente, ¿no? Quiero hacer la última Sí, sí, pregunta. a ver. También curiosidad y más que nada personal. ¿Cómo Sí. manejas en este caso, Javier, las emociones? Porque también te debes emocionar al estar en una sesión, por ejemplo, con alguna persona, a donde, bueno, ¿Qué fue ves... importante para vos? Claro, claro, que es muy importante. ¿Vos cómo manejás esas situaciones? ¿Ha influido, por ejemplo, en tu vida personal, en tu vida en general?
Sí, con la experiencia me ha permitido ser un poco más frío Claro. para poder transmitirle, ¿no? Fielmente la información que quiere transmitir esos seres de luz, sí, esas entidades que están en otro plano, y para que la persona que está recibiendo la información la pueda recibir, bueno, de manera feliz, de manera grata, porque muchos y muchas tienen tanta ansiedad, quieren preguntar tantísimas cosas porque están buscando un montón de respuestas y bueno, lo he manejado al principio, por supuesto, me ha costado un poco en el sentido de que, como lo dije en algún momento, en algún fragmento, las entidades que están en otro plano tienen las mismas emociones, tienen los mismos sentimientos, tienen el mismo carácter, tienen el mismo humor, entonces te lo transmiten de la misma manera, ¿sí? Y bueno, a veces al principio me influía, o sea, Te me afectaba. transmitían esas sensaciones, ¿sí? Y logré con el tiempo, ¿no? Con la práctica de mantener quizás distancia y que no influya tanto energéticamente, ¿sí? En mí para que, bueno, pueda transmitirle lo más pleno, por supuesto, y lo más armonioso para que esa información llegue con mucho amor, con mucha felicidad y justamente, ¿no? Lo que nosotros siempre buscamos es esa armonía, esa conexión y bueno, lograr esa paz, lo que tanto buscamos, porque no le puedo llegar a magnificar la paz, la armonía, la felicidad, el amor que sucede luego de que una persona recibe esa información. Es impresionante. Te doy un ejemplo así, algo sencillo, hace poquito o no hace mucho, una persona, una familia, había perdido su hijo y uno de los mensajes era de que en esos días iba a llover y cuando aparezca un arco iris, ¿sí? En ese arco iris que prestan atención porque esa entidad que había trascendido tan joven, tan niño, iba a estar en ese arco iris. Y vos sabés que a los 3 días llovió, salió el arco iris y esa familia, vos no sabés la felicidad, Claro. ¿sí? El amor, me llamaron llorando, llorando de felicidad. Dice, Javier, apareció el arco iris y estaba toda su familia en distintos puntos de la ciudad felices. Entonces imagínense qué tan grato es cuando sabemos de que esas entidades, bueno, pueden comunicarse con este plano, ¿no? Javier Verón, te agradezco muchísimo esta entrevista y bueno, nos sirvió para comprender un poquito más qué es lo que pasa, cómo se puede hacer y qué es lo que hace un medio. Te agradezco profundamente. Gracias, Un Javier. placer, un placer. Un Gracias a placer. ustedes. Muchísimas Un gracias. placer. Gracias. Hermosa conversación. Bueno, hermosa conversación, Hermosa ¿no? conversación. Pero aún así me quedan algunas dudas porque, insisto, hace muchos años atrás hice un pequeño mapa de la ciudad de Salta Sí, y coloqué todas las casas embrujadas que habían. sí. Y Sí, sí, habían sí. Varias. 10 o 12 fácil. Sí, sí. Bueno, acá frente de nuestro estudio También. hay una casa que es así, Sí. que los inquilinos no duran mucho y bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Creo Y había una en la calle Alvarado arriba, que ahora hay un edificio. ¿Te acordás cerca de la Sí, Plaza sí, sí, Alvarado? sí. Hay un sinnúmero de lugares. También me tocó a mí, en lo personal, visitar algunos lugares que son tremendamente malos Claro, claro, energéticamente. claro. Siempre cuento la anécdota que una vez fui a una mina de uranio abandonada cerca de camino a los Valles Calchaquíe, que se llamaba Mina Los Bertos. La mala onda que había. Terrible. Era espantoso. Entrar al campamento era agobiante. E inclusive, si alguna vez tienen una oportunidad, por favor vayan a Mina La Casualidad en la Puna de Salta, que está a 4.200 metros de altura. Es un pueblo que está este, abandonado, olvidado, donde llegaron a vivir 3.000 personas. Y hay dos lugares únicamente que tienen techo porque fueron desarmándolos, que uno es el casino y otra es la iglesia. Ahora vos caminás por las calles vacías en la Puna, escucha que te llaman por tu nombre, sentís que hay gente caminando y no hay nadie. Y no hay nadie. No solo lo viví yo, sino que inclusive hace poco vi uno de estos viajeros en motos, Charlie Cinewan, que pasó por ahí
Y él dijo, es la primera vez en mi vida, la primera vez en 10 años, 20 años que está dando vuelta al mundo en moto, que cuando llego a un lugar siento que hay una presencia. Mirá vos. Mira, la casualidad en Salta, en plena puna salteña. No, bueno, ya me hiciste acordar también a una situación que yo viví en Santa Laura, no sé si escuchaste. Santa Laura queda al norte de Chile, en el desierto de Iquique, que es una salitrera. ¿Te acordás Sí. que en la salitrera, bueno, no te imaginas lo que es? Parece el viejo oeste, de las películas del Bien. viejo oeste. La iglesia, la plaza, bueno, todo está prácticamente intacto. Y ahí hubo una matanza donde mataron cuando peleaban justamente por el salario, Por el porque salario. eso le decían el salar, bueno, Sí. el salario, porque viene de la sal justamente. Mataron porque vivían ahí las familias, las acribillaron a balazos, ¿viste? Por las protestas que hacían. El asunto que hoy en día es patrimonio cultural de la UNESCO y hacen investigaciones de todo tipo, ¿no? Van ahí, incluso ufólogos también, van a hacer psicofonías y un montón de cuestiones. Pero sí, cuando vas a ese lugar, yo fui, era siesta más o menos, que vas con un contingente de gente, pero sentís la energía, esa mala energía que vos sentís. Y había una parte muy especial a donde había como una especie de cantina, también como en las películas, que estaban las botellas, la cantina, pero al fondo había algo más, estaba cerrado obviamente, no Sí. podías pasar, pero se veía todos los estantes con las bebidas, pero más allá había como otra cosa, como una especie... De bar oculto, algo así. así, como una especie de bar oculto. Y después descubrí que en realidad, bueno, ahí había mucha prostitución, todos iban Sí. de joda o de fiesta ahí. Y ahí también la mala onda y la mala energía que había era impresionante. Es todo un tema, el tema de la muerte, el tema de las entidades, los que nos rodean, los que están, los que no están. Hay tantos temas, porque me encantaría poder hablar de las casas embrujadas que hay, porque todas las ciudades tienen, Sí, 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 sí. así como hay lugares que son particularmente extraños cuando llegas, y hay otros lugares que son bellísimos y no sabes por qué te sentís bien, hay otros lugares que te agobian por el simple hecho de Claro. estar. Hay Exactamente. lugares que son tremendamente energéticamente negativos y otros que no, son hermosos, llega y te querés quedar a vivir. Pero bueno, eso será una misión que tenemos en el futuro de viajar a algunos de estos lugares y contar qué se siente en lugares tan misteriosos. Así es. Bueno, nos despedimos. Será hasta un próximo encuentro. Guaiti, Hasta la querido, próxima, espero que hayan disfrutado. Hasta la próxima.